Hola, ok, en esta ocasión estamos en otra entrevista más, aquí con el profesor Evodio Ramírez Velasco, quien es docente de educación básica y que por supuesto también él se ha desempeñado en diferentes comisiones en el ámbito educativo. Entonces en esta ocasión vamos a entrevistarlo para saber sobre qué libro ha cambiado la vida. Y aquí hacemos precisión en cuanto a que algunas publicaciones transforman tu personalidad, tus valores, forjan tu carácter. Entonces, maestro Evodio, quiero preguntarle qué libro le ha cambiado la vida. He leído algunos libros que han marcado de alguna manera mi manera de ser, y cuando tuve la oportunidad de leer a Eduardo Galeano, Las venas abiertas de América Latina, me llamó la atención porque, a pesar de que es un libro que ya tiene varios años que se publicó, si tú lo lees ahora, te vas a dar cuenta que pareciera que se escribió ayer. Habla acerca de la miseria, la explotación que vivieron y siguen viviendo los países de América Latina. Por la riqueza, dice Galeano, de la tierra, el hombre vive de manera pobre. Eduardo Galeano tuvo la visión de hacer un recorrido en los diferentes países y ir retratando cómo no hay mucha diferencia entre una nación y otra. Tiene que ver con el antecedente de Cristóbal Colón, cuando llega a este continente creyendo que había llegado a otro lado, y se da cuenta que pues hay una gran riqueza mineral y especies, plantas. Entonces se regresa y los reyes católicos de ese tiempo dijeron: no, pues hay que invertirle porque hay mucha riqueza que traer para España. Sí, claro, y como todos sabemos, a veces la literatura o los libros también nos enseñan un retrato de lo que es la vida social, cultural, en contextos históricos, no anteriores y actuales. Y en esta ocasión pues podemos observar que hay realidades que parecen que son ajenas a nosotros. A veces ponen ejemplos en el hecho de que las personas son conmovidas cuando podemos ver, cuando tenemos a un brazo a distancia a la otra persona. Cuando la podemos ver, podemos tocar, podemos sentir el sufrimiento. Pero las personas que no podemos ver, las que están fuera de nuestras fronteras, pues también sufren. Y hay un sentimiento que nos hace ser ajenos a ellos. Mi pregunta es, ¿usted cómo interpreta la realidad en el contexto actual de acuerdo a esa publicación? Fíjate que aunque han pasado los años y se hable hoy de mucho desarrollo, de una transformación, sí ha habido avances, pero en esencia, si tú volteas a ver la sociedad, hay un alto porcentaje de familias que, a pesar de que se ha avanzado mucho, tú lees el libro y te vas a remontar a esos años, pero que coinciden con este momento. Yo, como vengo de un pueblo donde, cuando tuve el uso de razón, no teníamos carretera, no teníamos luz y parecía que estábamos en la alta marginación, resulta que cuando yo leo el libro digo: no, hay otros pueblos que vivieron situaciones mucho más complicadas, y eso no ha cambiado mucho. Por eso Che Guevara, cuando hace un recorrido en los países de América Latina, él dice: cruzo las fronteras de un país hacia otro, pero la realidad que viven los pueblos es la misma miseria que vive Argentina, Brasil, México. Ahí es cuando él se plantea hacer algo por cambiar esa realidad. Este libro te retrata esa situación que se vivía y que se vive hasta hoy, y eso te identifica, y de ahí uno va definiendo como que cuál es tu manera de ver la realidad
y es cuando te planteas qué puedes hacer mínimamente porque eso cambie. Sí, sobre todo porque pues actualmente con el uso del internet sabemos, ¿no?, de las condiciones sociales, inclusive hasta políticas que viven los países, ¿no? Ese rechazo, ¿no?, hacia la elitista también de los gobiernos mundiales, cómo existe una diferencia entre lo que es el peso interno bruto, la devaluación de la moneda, la plusvalía, ¿no?, de las personas, y que actualmente los esquemas no han cambiado, sino que siguen perpetuando esas élites de poder, y los empoderados siguen siendo los mismos y los explotados siguen siendo los mismos, y tal pareciera que a mayor cantidad de años pasan, es más la explotación y el abuso que se sigue perpetuando hasta el día de hoy. Y por ejemplo, si algunas personas decidieran leer esta publicación, ¿cómo deberían entender el mensaje? ¿Cómo deberían interpretar la realidad? Hay que entender el mensaje de manera crítica. Muchas veces en el esquema que nos enseñaron a nosotros la historia era como algo que pasó, o sea, algo del pasado, la historia. Ya cuando uno estudia un poco de materialismo histórico, te das cuenta que la historia hay que estudiarla desde un punto de vista que contraste con lo que vivimos actualmente. Entonces Galeano plantea en su libro esa realidad. Y hay pensamientos que te pueden simplificar lo que el libro dice. Por ejemplo, dice Galeano, cuando los conquistadores llegaron, nos dijeron, cierren los ojos y lean la Biblia. Cuando abrimos los ojos, nosotros teníamos la Biblia y ellos tenían toda la riqueza. Y después escribe un poema, Los Nadie. Y pues el poema habla acerca de los nadie, los que no cuentan, los que son estadística, los que son números, pero de ahí no pasan, pues. Entonces él hace la comparación de quiénes son los que dominan, y eso es más práctico para entender el asunto de la lucha de clases, la burguesía, los pobres, que muchas veces es un poco difícil de interpretarlo. Cuando él lo dibuja de esa manera, te queda más clara la realidad que viven los pobres, los de abajo. Sí, sin duda esa lectura, por lo que veo, sí nos invita a la reflexión, ¿no?, y a hacer también una crítica hacia los sistemas que perpetúan el poder, porque las instituciones básicamente son las mismas. Ahora que lo estás mencionando, esas instituciones que pueden ser las religiosas o las políticas también, inclusive las capitalistas, ¿no?, aquellas que protegen a las personas sobre cualquier agravio, y porque en la actualidad también el Estado protege más los intereses de los capitalistas que de los que menos tienen. ¿Cuál es tu crítica personal o qué mensaje te lleva como reflexión de toda esta publicación? Más que crítica, yo diría que hay visionarios que se adelantan a vivir una época más allá. Es el caso de Fidel Castro, por ejemplo. Ese cuate vio muchos años adelante, que ya no vivió, pero se adelantó. Galeano es uno de ellos, que también hacía esas críticas. Che Guevara es otro. Un ejemplo que contrasta con lo que él dice. Hoy, por ejemplo, en el caso de México, hablamos de que hay una transformación en camino, y efectivamente hay cosas que son rescatables, pero hay otras que no dejan de anunciarte que el poder es el poder y que siempre los de arriba van a tener el dominio. Una realidad muy concreta. El normalismo, sobre todo el normalismo rural, ahorita está en una debacle
y el gobierno dice todo mi apoyo, todo mi solidaridad con ellos, pero plantea, por ejemplo, el tema de las becas. Él dice, se les va a dar una beca a los estudiantes y que vayan al restaurante, a la fonda, a la cocina, y se quita el comedor de la escuela. Cuando eso suceda, le está quitando la esencia al normalismo rural y estás empoderando otra vez a las clases dominantes, a la burguesía, y prácticamente desaparece el normalismo en su esencia. Entonces hay que verlo con mucha profundidad para que del discurso al hecho, por lo menos los que estamos en este gremio, no nos confundamos y apoyemos la posición correcta. Sí, pues muchas gracias, Evodio. Agradezco el tiempo, el espacio y pues a los que nos están viendo, un saludo a todos y pues gracias por el dato. Te felicito por tu iniciativa. Yo creo que te va a ir muy bien. Tengo la certeza que así será. Gracias, brother. Cerramos entonces. Hasta luego. Hasta luego. Este libro de Las venas abiertas de América Latina, del autor Eduardo Galeano, es un autor uruguayo y habla sobre el desarrollo político económico de los países del sur. Entonces aquí nos hace una invitación para hacer un análisis del reflejo que actualmente se vive. Y lo que comentaba Evodio es que esas realidades no han cambiado a pesar de los años y que a mayor cantidad de años están pasando se sigue todavía percibiendo una mayor desigualdad y una mayor explotación. También aquí nos hace una invitación a la reflexión de que pues, en el país México, donde actualmente vivo y muchos vivimos, es que también podemos analizar dos realidades del norte y del sur de la República Mexicana. Vemos que los estados del sur son más parecidos a estos países y los estados del norte pues son más parecidos al vecino país, Estados Unidos. Entonces los dejo y los invito para que lean esta valiosa publicación y sigan leyendo.